Arrancamos de inmediato y para eso vamos a hacer la conexión hasta Costa Rica con mi colega y amigo Francisco León para hablar un poquito del final del torneo, panameños campeones, actuación de panameños, Julio Daily Valdés y su misión al inicio parecía imposible. Vamos a hablar de todo un poquito con Fran. Fran, buenas tardes desde Ciudad de Panamá. Buenas tardes, Santos, y un saludo muy especial a todo el pueblo panameño. Gracias, Fran. Bueno, arranquemos. Hasta hace poco finalizó el torneo costarricense con nuevamente el Saprissa campeón y dos panameños, tanto Anderson y lo de Fidel Escobar, que vaya, sigue siendo impresionante más allá de que se lesionó al final de temporada. Cuéntanos un poquito cómo fue esa final y cuál es la percepción, qué se habla de Anderson, de Fidel Escobar ya lo sé, pero comencemos por ahí. Ok, Santos, sí, bueno, como bien apuntada, Saprissa logra el campeonato. Una vez más, aquí en Costa Rica son tetracampeones nacionales, ya son 4 veces seguidas que el Deportivo Saprissa consigue el título. Fidel Escobar estaba en los 4 títulos al hilo, el Deportivo Saprissa. Este es el primero para Eduardo Anderson. Bueno, lo de Fidel, lo de siempre, ¿verdad? Siempre te estoy avisando que es un crack. Básicamente es uno de los mejores extranjeros que tenemos en el fútbol nacional. Siempre muy constante en su rendimiento y demás. Lastimosamente para los intereses de Saprissa tuvo una lesión al final del torneo que lo dejó fuera de la final de vuelta en el estadio Ricardo Saprissa. Y Eduardo Anderson Santos comenzó titubeante, el joven defensor panameño empezó titubeante, inclusive la afición de Saprissa lo chifló en varios partidos, estuve presente en uno, creo que fue el primero que le chiflaron en el estadio Saprissa contra San Carlos por temporada regular, inclusive el entrenador lo tuvo que sacar de cambio, porque era mucho la silbatina que se estaba llevando Eduardo Anderson, pero al final del torneo Eduardo Anderson ingresa en la alineación titular del Saprissa por varias bajas que tuvo, una de ellas Fidel, también Kendall Waston, que sufrió una lesión de pubalgia, que es uno de los inamovibles del equipo morado, y tiene que hacer dupla con Douglas Sequeira, que es otro de los jóvenes jugadores del Deportivo Saprissa. Y básicamente Santos, ellos fueron los que lograron al final lograr la remontada de puntos para llegar al primer lugar, y al menos Eduardo Anderson sí se mantuvo durante toda la etapa final, los 2 partidos de la semifinal y los 2 partidos de la final, mientras que Douglas Sequeira sí fue relegado a la banca por un tema de que ya estaba recuperado Kendall Waston y demás, pero lo de Eduardo Anderson fue muy bueno, inclusive dejó una anotación en la semifinal de vuelta contra San Carlos. Fidel jugó 19 partidos, anotó 5 goles y dio 8 asistencias en el torneo nacional, mientras que Anderson jugó 13 partidos y anotó un gol, como te lo comentaba. Claro, ahora hablemos específicamente de Eduardo Anderson. ¿Qué se habla de él? ¿Va a regresar a Panamá? Porque él, entiendo de que se fue a préstamo al Saprissa. ¿Regresará a la Alianza? ¿Se quedará en Saprissa? ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Bueno, Santos, el gerente deportivo del Deportivo Saprissa, después de ser campeón, lo abordaron los medios de comunicación y una de las preguntas era esa, de Eduardo Anderson, qué va a pasar con el futuro del central panameño. Y el gerente deportivo del Saprissa lo que informa es que ellos ya han estado hablando con su representante para extender su préstamo. Entonces, que no querían molestar a Eduardo Anderson en las últimas jornadas del torneo, la semifinal y la final, que él no quería que se metiera en eso, pero él avanzó las negociaciones con su representante y ahora solo falta que ajusten todo entre la Alianza FC y el Deportivo Saprissa para que Eduardo Anderson se quede por lo menos 6 meses más en el Deportivo Saprissa. Claro. Bueno, y lo de Fidel Escobar, nada, ¿no? Inamovible. Acá en Panamá piden mucho, o siempre el debate es de que tiene el nivel para irse a Europa. Ya esa conversación no se tiene en Costa Rica. Eh, eh, con Fidel es una cosa inamovible, ¿verdad? En Saprissa, o sea, es un jugador, es un crack, es otro nivel. Aquí en Costa Rica igual se habla, Santos, de que él tiene para jugar en otra liga de más nivel. Sin embargo, él en reiteradas ocasiones ha mencionado que está muy feliz en Saprissa, aquí tiene su pareja, inclusive está esperando un hijo y demás. Él se ha visto muy contento, siempre le hacen la misma pregunta, él siempre dice lo mismo, que está muy contento en Saprissa, que tiene contrato. Entonces, yo creo que Santos, aquí la conversación termina por él mismo, porque él es el que siempre pone un hasta aquí a ese tipo de
de declaraciones, ¿verdad? Él siempre dice, estoy feliz en Saprissa, no quiero moverme, tengo contrato. Entonces yo creo que él mismo es el que se pone fin a ese tipo de cosas que se hablen acá en Costa Rica, ¿verdad? Sí, totalmente. De verdad que sí lo ha dicho en reiteradas ocasiones. En cuanto a otros panameños, por ejemplo, César Yanis en San Carlos, ¿qué información nos puedes dar de los otros panameños? Ok, Santos, sí, César Yanis en San Carlos, puntísimo alto del equipo sancaleño que logró llegar a las semifinales del torneo, que justamente jugó contra el Deportivo Saprissa. César Yanis titular casi que todo el torneo, en la fase final también titularísimo. San Carlos anunció antes de que terminara el torneo que renueva hasta el 2026 con el equipo, o sea, César Yanis se queda. Se hablaba entre los medios de comunicación acá en Costa Rica que interesaba a los equipos grandes del país César Yanis, sin embargo San Carlos logra blindar a uno de sus jugadores más importantes, se queda en San Carlos. También te puedo dar noticias sobre Eduard Cedeño, bien frescas, el joven mediocampista defensivo panameño, parece que no va a seguir en Liga Deportiva Alajuelense, no cuenta para Alexandre Guimaraes y parece que irá a préstamo. Santos próximamente pues se podrá conocer el futuro del joven jugador panameño. También tenemos a Oscar Linton y Juan Villalobos en Santos de Guapiles, que es el equipo que dirige Julio César Deli. Linton fue renovado. Linton es el líder de la saga en el Santos de Guapiles, con Deli y sin Deli, era así. Fue renovado. Juan Villalobos, tengo entendido que tiene interés de dejárselo también. Y Santos, otras informaciones es que Anthony Frías, delantero panameño, y Jean Carlos Sánchez, que creo que era lateral, ellos dos dejan Punta Arenas Fútbol Club, ahí para darte ahí unos anuncios con estos panameños que juegan acá en Costa Rica. Claro. Lo de Eduard Cedeño con la Liga Deportiva Alajuelense va más porque está muy joven todavía, tiene 20 años, no se acopló al equipo, es su nivel, no convence a Guimaraes. ¿En qué sentido? ¿Qué pudieras decirme al respecto? Bueno, Santos, el tema con Eduard Cedeño es que, bueno, con el entrenador pasado, que era el señor Andrés Carevic, recibía minutos, Sí, no recibía muchos minutos, pero inclusive hasta llegó a ser titular inclusive en clásicos nacionales. Era un jugador que mostraba buenas cosas, buen nivel, es un jugador que recogía el balón, ¿verdad? Y entregaba rápido. Sin embargo, con la llegada de Alexandre Borges Guimaraes, el jugador quedó totalmente relegado, como algunos otros futbolistas han quedado en Liga Deportiva Alajuelense con la llegada de él. A mi gusto, creo que es por gusto del entrenador que saldrá, y aparte que también está muy joven, ¿verdad? Ya inclusive hasta la temporada pasada se había hablado de un posible préstamo de él para que pudiera tener inclusive más minutos, más rodaje y después regresar a la Liga Deportiva de Alajuelense un poco más maduro, ¿verdad? También rápidamente te digo el contexto. En Liga Deportiva de Alajuelense hay un desastre por nuevamente volver a perder la final, no ser campeones otra vez. Entonces están buscando salidas por todo lado y yo creo que lo mejor para Eduard Cedeño, que me parece que tiene calidad, es salir, tener minutos en otro club y después regresar a la Liga Deportiva Alajuelense un poco más maduro. sí, totalmente, ¿no? Ojalá se quede por fuera, que no regrese a la LPF, eso es todo lo que queremos. Hablemos de la gesta Julio Daily Valdés. Increíble, increíble Santos lo que logró realizar Julio César el Deli Valdés. Creo que hablábamos nosotros en esta misma pantalla cuando recién llegó, ¿verdad? Yo te comentaba que era muy difícil, ¿verdad? Lo que tenía que hacerle Santos de Guapil está en una situación muy complicada. Después te empecé a anunciar por ahí, por mensajes privados, así va el Santos, así va el Santos, y bueno, así poquito a poco, así como tienen anunciando los mensajes, así nosotros la prensa íbamos incrementando la expectativa acerca de lo que podía hacer el Deli Valdés acá. Y bueno, yo creo que la estocada final del Delhi fue esa final adelantada que jugó Santos de Guapiles contra Grecia, en casa de Grecia, que terminó ganando solventemente el equipo del Delhi Valdés. Y ya con eso, yo creo que ya después de ese partido, ya Julio César Delhi Valdés pudo respirar bastante profundo. Y bueno, acá en Costa Rica estamos muy contentos con él, porque creo que es un caballero, primero que todo, es un caballero, se comporta a la altura, es un entrenador que sabe fútbol, es un entrenador que le puede aportar mucho al fútbol nacional y por qué no también aportarle mucho al Santos de Guapiles. Ahora sí, Julio César Deli Valdés llegó en una posición muy complicada la temporada pasada, pero ahora sí va a tener una pretemporada, perdón, larga con el equipo, y también va a poder planificar sus fichajes y las salidas del equipo.
que de hecho te comento rápidamente Santos que solamente registran 4 salidas en el Santos de Guapiles. Está la renovación de Oscar Linton, que yo creo que era importante, y también la renovación del lateral derecho Jordan Smith, pero no han registrado de momento entradas al equipo, no hay fichajes, entonces yo creo que por ahí el Deli Valdés también tiene que estar trabajando en eso, porque está bien, se salvó el Santos de Guapiles, pero tiene que reforzarse para no volver a pasar los mismos percances que pasó la semana pasada, y no tengo dudas que Julio César Deli Valdés, con trabajo acumulado y con la pretemporada que va a realizar, va a lograr tener una temporada muy buena con el Santos de Guapiles. Sí, pero es como dices, ¿no? Tendrán que invertir, tendrán que buscar jugadores, porque la temporada pasada se fueron goleados por el Saprissa, que si mal no recuerdo, Saprissa les metió 4. O sea, cada vez que jugaron con los grandes, salvo con Herediano, siempre se fueron goleados. Es correcto, Santos, por eso digo la importancia, ¿verdad?, de que se debe reforzar. Y de hecho, cuando se terminó el torneo, cuando ya Santos estaba salvado, eso es lo que se hablaba en la prensa. Y ahora sí, Santos está bien, check al objetivo principal, que era mantenerse en primera división, pero ahora sí hay que empezar a trabajar en la otra temporada. Y bueno, de momento hay algunos equipos acá en Costa Rica, Santos, que sí ya se han movido con entradas, con salidas y demás. Santos de Guapiles solo reporta salidas. Entonces me parece que ya ahí debe ir moviéndose el Santos con respecto a algunas llegadas importantes. Como te digo, es importante, muy importante, la renovación de Oscar Linton, que para mí es uno de los capitanes de ese equipo, líder en saga defensiva, y también yo creo que va a ser muy importante que logre mantener a Juan Villalobos, porque Julio César Deli habló muy bien de él, él era fue el delantero titular del Deli durante los partidos que estuvo, Sí. entonces me parece que va a ser importante para ellos también mantenerlo. Acaba de finalizar el torneo. ¿Cuándo arranca la temporada nueva en Costa Rica? Santos 21 de julio, 21 de julio volvemos. O sea, después de la Copa América. Es correcto, Santos. De hecho, me agarras con la noticia bien fresca porque apenas el día de ayer quedó decidido por todos los presidentes de los clubes de la primera edición. La fecha, ok. Perfecto, perfecto. Oye, hablemos un poquito, Fran, la despedida de Keylor Navas. ¿Cómo sentimientos encontrados en Costa Rica? ¿Es odiado, amado? ¿Qué reacciones más? ¿Cuáles fueron las más reacciones? O sea, ¿hubo más amor que odio? ¿Hubo puro amor con Keylor? Bueno, Santos, opiniones divididas acá en Costa Rica. Yo te voy a hablar en lo personal, para no generalizar. A mí me tomó por sorpresa, sinceramente. Creo que Keylor Navas, yo no esperaba que Keylor Navas se despidiera de esa manera de la selección nacional. No en este momento. Sabíamos acá en Costa Rica que el adiós de Keylor estaba muy, muy cerca de llegar, ¿verdad? Nos estaba respirando en la nuca, como dicen, ¿verdad? Pero no pensamos que fuera en este preciso momento. ¿Por qué? Porque Santos inicia un nuevo proceso con Gustavo Lechuga Alfaro y se habla con algunos capitanes de la selección y Keylor estaba en ese proceso. Keylor nos atajó en el repechaje para Copa América. Honduras, para Copa América, nos atajó Keylor Navas, estaba en prelista para la Copa América, al igual que otros 5 porteros que están ya entrenando en el complejo de la Fe de Fútbol. Entonces Santos nos tomó por sorpresa porque no creíamos que Keylor Navas fuera a tomar esa decisión. Ya con su salida del PSG podíamos pensar que tal vez Keylor ya venía para un fútbol de menor envergadura, ¿verdad? Que sé yo, MLS, fútbol de Arabia Saudita, algún equipo en Asia, ¿verdad? Como es común en algunos de estos futbolistas, pero jamás pensamos que llegara a retirarse de esa manera. Inclusive me parece que es injusto para él mismo retirarse de esta forma, porque yo creo que lo pudo haber hecho después de Copa América, ¿verdad? Y hacer Keylor siempre con Costa Rica, la verdad es que siempre jugó bien cuando jugó, pero yo creo que se hubiera retirado tal vez con ese torneo oficial, por lo menos haberlo jugado, porque seamos sinceros, creo que las expectativas para la selección de Costa Rica en Copa América son muy bajas. Claro, a ver, ya Keylor con 37 años, uno pensaría que todavía inclusive le quedaban un par de años más con la selección, o por lo menos, como bien dices, que fuera a la Copa América. Me imagino que muchas personas, ok, Keylor, te amamos todo, pero me imagino que la crítica va hacia que lo de Keylor Navas se ha visto como un desplante por no viajar con la selección a Copa América cuando se le tenía en cuenta, o por lo menos se esperaba contar con él en Copa América.
Bueno, Santos, sí, como te digo, hay muchos sentimientos encontrados. Hay muchas personas acá en Costa Rica, prensa y aficionados en general, que a veces siempre le resienten a Keylor Navas que nunca asistía a este tipo de torneos con Costa Rica. Santos, yo no recuerdo cuándo fue la última Copa América que él fue con nosotros a jugarla. Nosotros siempre contábamos con Keylor para eliminatoria mundialista y mundial. Y algunos amistosos clase A, que de hecho, si no le hacen un partido de despedida a Keylor Navas, el último partido de Keylor Navas vistiendo la camiseta de Costa Rica fue contra la campeona del mundo, la selección argentina. Entonces, a ese tipo de amistosos él se asistía, obviamente a la eliminatoria mundialista siempre venía, y lo del mundial obviamente que no podía faltar. Entonces hay mucha gente, como decís, que tiene ese sentimiento, tal vez ese resentimiento, no enojo, tal vez resentimiento con Keylor, porque siempre iba a ese tipo de cosas y nunca nos acompañaba ni a Copa Oro ni a Copa América, que nos han invitado, a veces que logramos las clasificaciones según el formato que utilicen en los años en Copa América, ¿verdad? Y hay otros que dicen simplemente así, textualmente, recuerdo algunos comentarios, dicen, de por sí nunca viene. Entonces Claro. es como, o que Keylor ya estaba retirado de la selección hace tiempo, simplemente que no lo había hecho oficial, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, con Keylor hay muchos sentimientos encontrados, Santos, pero sin duda alguna hay mucho sentimiento también de agradecimiento por todo lo que nos dio en selección nacional, en mundiales, en partidos importantes, eliminatorias y también por poner el nombre de Costa Rica muy en alto, porque yo creo que toda su carrera en Europa, con Real Madrid, con PSG, nos puso en el mapa, entonces Siempre, creo que sí. también hay mucho agradecimiento de por medio. Rapidito, Fran, para ir terminando, me dijiste que hay pocas expectativas para Copa América. ¿Qué está haciendo Gustavo Alfaro? ¿Se espera un equipo joven? ¿Veremos al mismo equipo en el del repechaje? ¿Qué novedades pudieras darnos? Bueno, Santos, primero que todo, Gustavo Alfaro está trabajando con microciclos desde que se terminó la etapa regular del torneo nacional. Es decir, cuando se acabó el torneo, los equipos eliminados, que eran todos los equipos eliminados en ese momento, al final de etapa regular, pues se hizo con algunos futbolistas ahí, porque este viernes jugamos contra la selección de Uruguay, un amistoso acá en el Estadio Nacional, entonces se tenía que armar ese microciclo y también algunos legionarios que se fueron incorporando conforme pues sus competiciones en Europa, en otros lugares iban acabando. Y hasta ahora, hasta este lunes se incorporaron los seleccionados de Liga Deportiva Alajuelense y también del Deportivo Saprissa porque finalizó El pues torneo. obviamente el torneo nacional. Sí, Santos, entonces están trabajando bastantes futbolistas. Sí te puedo apuntar que sí hay bastantes jóvenes, hay muchos que estuvieron en el repechaje por la Copa América y probablemente eso es lo que se vaya a presentar en Copa América. Santos, tal vez ustedes se preguntan que cuáles son los porteros ahora, ¿verdad? Entonces te los adelanto. Los que están trabajando en microciclo actualmente son Kevin Chamorro del Deportivo Saprissa, Patrick Sequeira del Ibiza de España, Aarón Cruz del Club Sport Herediano y Alexandre Lescano también del Club Sport Herediano. Si me preguntas, según lo trabajado por Lechuga y todo lo visto anteriormente en partidos, el titular sería Kevin Chamorro del Chamorro. Deportivo Saprissa. Sí. Sí, sí. Francisco, muchas gracias. Muchas gracias por toda esta información procedente desde Costa Rica con los panameños allá. Y bueno, ya nos volveremos a reencontrar para Copa América, a ver qué es lo que se va dando conforme se vaya acercando. Ya faltan pocas semanas para el arranque de este torneo continental. Francisco León desde Costa Rica. Gracias, Fran. Muchísimas gracias, Santos, y un saludo y un abrazo a todo el pueblo de Panamá y que el fútbol no pare.